Bueno, acá estamos otra vez en Dar Vuelta al Viento, y entre la grabación del video anterior y la grabación de este, tenemos el mundo en otra guerra. Lamentablemente hay víctimas de ambos lados. El problema israelí es un problema que tiene 2000 años, y esperemos que en algún momento, y tal vez después de esta guerra, sea el tiempo de que ambos pueblos, independientemente de sus gobiernos que responden a otros intereses que no son los del pueblo, repito, ambos pueblos lleguen a un acuerdo y puedan convivir en paz. Bien, estábamos en el video anterior, habíamos visto los bloqueos anglo-franceses al Río de la Plata bajo el título de el tema de la libertad, que tanto se usa en estos días. Y el tema, yo planteaba el tema de la libertad, de quiénes y para qué. Por lo tanto, ponía como ejemplo en las políticas imperialistas cómo se usó y se usa la libertad, la palabra libertad, que parece que sirve para todos por igual, pero a veces no se distingue esto de la libertad de quiénes y para qué. Así que yo decía que el bloqueo anglo-francés al puerto de Buenos Aires y la pretensión inglesa y francesa de penetrar con sus barcos mercantes por el río Paraná tenía que ver con la libertad, porque claro, ellos que planteaban la libre navegación de los ríos junto con el libre cambio en las aduanas, o sea, que los productos extranjeros pagaran muy bajos impuestos o no pagaran. Por lo tanto, seguían condenando a la mitad del mundo a ser países proveedores de materia prima y consumidores de los productos industrializados, que ya sabemos que son más caros, obviamente. Entonces, allí se había sucedido el episodio, el combate, mejor dicho, de la Vuelta de Obligado, que es lo que quedó en la historia, pero mucho no se habló nunca de la Ley de Aduanas de 1835 y de esa pretensión inglesa y francesa de navegar por el Paraná. ¿A dónde? Al Paraguay, que estaba cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué al Paraguay? Bueno, en el transcurso de estos 2 o 3 capítulos vamos a ver por qué van al Paraguay y por qué se consideró que este bloqueo anglo-francés es prolegómeno de la guerra del Paraguay. Muy bien. Para empezar a hablar de la guerra del Paraguay tenemos que empezar con el contexto mundial en el cual se va a dar. Ya sabemos que Inglaterra es la potencia hegemónica en el mundo, que ha conquistado ya gran parte del mundo, que ha hecho su revolución industrial, ya tiene sus máquinas, tiene su industria madre o industria estrella, como quieran, en la industria textil. Y Francia le sigue, digamos, en importancia y en orden, y también bastante más atrás Holanda, Bélgica. El tema es que tanto en Inglaterra, y especialmente en Inglaterra como en Francia, esta industria ha creado las fábricas, y las fábricas han creado la clase obrera. Y la clase obrera ya para 1848, donde se sucede un reguero de levantamientos revolucionarios en toda Europa, algunos para su liberación, como Polonia, y otros dentro de lo social, como en Inglaterra y en Francia.
Estas luchas fueron galvanizadas por la aparición en 1848 del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, donde aseguraba que la clase obrera lo único que tiene que perder son las cadenas. Aquí no hemos mencionado a Italia ni a Alemania. Italia todavía no existe como país unificado, está en ese proceso, está formada por varios estados independientes. Y en Alemania, el canciller Bismarck está empeñado en unificar los 240 estados feudales que existían y para lograrlo finalmente declara la guerra a Francia y obviamente todos los estados feudales alemanes se van a terminar de unificar detrás de la patria Alemania, que así empieza a existir como Alemania. Es Alemania que durante 30 años va a hacer su revolución industrial antes que Inglaterra y Francia la pasen por encima. Gana la guerra Alemania y le quita a Francia las dos provincias, Alsacia y Lorena, más industrializadas que tenía Francia, lo cual va a provocar un levantamiento de los obreros de París que van a tomar la ciudad y van a establecer el primer gobierno socialista del mundo, lo que se llamó la Comuna de París, que, dicho sea de paso, pavorosamente reprimida, duró muy poco. ¿Qué otros acontecimientos tenemos en el mundo? Esta misma Francia de la que estábamos hablando, en 1862, invade México, el México de Benito Juárez, gran presidente, gran patriota, y colocan allí, en la República de México, una monarquía, sentando en el trono a Maximiliano I de Austria. ¿Ustedes se imaginan en el México de 1860 y tantos a un noble austríaco de los casas de los Habsburgo en México, cuando este hombre, además de tener ese aspecto que tienen los austríacos, muy blanco, muy rubio, ni siquiera hablaba castellano, y aparece allí sentado en un trono en medio de la República de México? Los mexicanos tardan unos años en expulsarlos y en fusilar a Maximiliano, pero es una muestra más de las agresiones imperialistas que ya en esta segunda parte del siglo XIX están apoderándose del mundo. Además, pasando a otro, tenemos España, que le debía algunos favores a Inglaterra, va a invadir las Islas Chinchas. Las Islas Chinchas que quedan en la costa peruana, no sé si ustedes alcanzan a ver, están tan pegaditas a la costa que prácticamente no entran en el mapa. Estas islas eran 3 islas muy, muy pequeñitas, pero eran islas guaníferas. Allí se acumulaba el estiércol de los cormoranes, unas aves acuáticas, y que era muy bueno y muy importante para el abono en la agricultura. No nos olvidemos que todavía no existen los abonos químicos. Por lo tanto, España invade las Islas Chinchas y una empresa inglesa se ocupa de comerciar ese guano. España, en ese momento, es una potencia en absoluta decadencia. Perdió todas sus colonias, está endeudada. No solamente invade las Islas Chinchas para Inglaterra, sino que cuando Chile, la República de Chile, se solidariza con el Perú y el resto de los países hispanoamericanos hacen lo propio, ¿qué hace
el gobierno de nuestro emérito Mitre, primer presidente de la Nación Organizada en 1862. Mitre dice que la Argentina es neutral en ese conflicto, porque en realidad lo que dice es que la Argentina mira a Europa. Eso lo ha escrito. Después no sabemos por qué a veces no nos quieren mucho en América Latina, ¿no? Además, eso antes de la guerra de la Triple Alianza. Bien. Además de esto, en este contexto internacional que estamos diciendo, a ver cómo estaba el mundo en el momento de la guerra de la Triple Alianza, no nos olvidemos también que hay un aspecto social y cultural. Estamos en el tiempo de la Europa de los pintores impresionistas, de los músicos románticos, de los escritores románticos y realistas. Ahí lo tenemos a Chopin, al pintor Géricault, a Renoir, en literatura Víctor Hugo, a los realistas de la literatura, Emilio Zola. Zola está un poquito más adelante, pero ahí están los realistas también. Y Europa, esa burguesía europea rica, esa nobleza rica, vive de banquete en todo este último tramo del siglo XIX y principios del siglo XX. Los palacios de Viena, en los palacios de Viena suena la música de los valses de Strauss, en los mármoles y en el reflejo de los espejos está toda esa sociedad muy llena de lujo. Además de todo esto, de esta Europa, tenemos que en Estados Unidos es un norte industrializado y el sur está compuesto de enormes plantaciones de algodón con mano de obra de esclavos africanos. Buen negocio todavía para los ingleses en ese tiempo. Este norte industrializado no tiene en el sur un mercado para colocar sus productos, porque los esclavos no compran nada. Por lo tanto, como no hay acuerdo de cambiar el sistema de producción, el norte y el sur van a ir a lo que se llamó la Guerra de Secesión. Recordemos que Inglaterra tiene la mayor industria textil del mundo y usa el algodón que saca de la India, que ya conquistó de Egipto y también del sur de Estados Unidos. Inglaterra va a necesitar algodón. ¿Qué pasa en Asia? Bueno, en 1911 el imperio chino deja de ser imperio para transformarse en una república y el primer presidente Sun Yat-sen dice en ese momento que China en el siglo XIX y hasta ahí era una hipocolonia inglesa. Son palabras de Sun Yat-sen. Los ingleses habían abierto los puertos chinos con su flota para introducir, con su flota de guerra, por supuesto, para introducir con su flota mercante nada más y nada menos que el opio. China en ese tiempo, 1842, fue esa guerra, la llamada Guerra del Opio, y China se transformó en un inmenso fumadero de opio y a ellos les costó 50 años terminar con ese azote. Bien, en todo este mundo, como vemos, siempre hubo conflictos. En la próxima vamos a presentar a los actores de la Guerra del Paraguay,
o sea, Argentina, Brasil, Uruguay, obviamente Paraguay, y el cuarto actor que en aquel momento no aparecía a ojos vistas, pero que sí aparece. Sí aparece y sí es el, digamos, el impulsor de esa guerra. Esa guerra se hizo para esos intereses. Así que los espero para la próxima.